Creo que en un mismo sentir estamos todos pues delante de la presencia del Señor. Para mí es un privilegio el estar acá, el estar compartiendo este tiempo, que sea un tiempo agradable, que sea un tiempo donde el Señor use mi boca y que usted reciba esa bendición por la cual vino. Realmente, otra vez que pasé por la oficina de aquí del pastor, me recordé de ese momento y hoy lo decía, ¿verdad? Fue algo que realmente a mí me sorprendió mucho, el tener ese nexo con el pastor Néstor y el poder ser no solo del cuerpo de Cristo, sino también ser un familiar muy cercano y muy amado. Entonces yo me siento en casa, le doy gracias al Señor por esta invitación y sé que el Señor tiene algo especial para usted. ¿Por qué no se voltea con el hermano que tiene a la par y le dice: Dios tiene algo especial para ti? Pero dígaselo con convicción. Tal vez el hermano vino cansado, tal vez el hermano vino ahí con una necesidad, pero dígale: el Señor tiene algo especial para ti. No es casualidad que el día de hoy estemos aquí, no es casualidad que tenga esta oportunidad de exponer la palabra. Yo sé que usted es de la amada del Señor, de la iglesia del Señor, y que tiene esa hambre, porque no cualquiera un día viernes, después de una semana laboral larga, viene y le dedica un tiempo al Señor. Y créalo, el Señor lo mira con agrado, el Señor lo mira con amor, y ese esfuerzo que usted hace por estar acá es el que el Señor también viene y lanza su bendición a través de su palabra, a través de la alabanza, a través de la adoración. Entonces, ahí sí que, como dicen en los aviones, abrochémonos los cinturones, que el avión va a despegar. El fin de semana el pastor estuvo compartiendo acerca de venciendo a los enemigos. Quiero hacer un resumen por aquellos hermanos que tal vez se fueron a la playa o tomaron unos días a cuenta de vacaciones, que también está bien, pero quiero hacer un resumen acerca de ese tema que realmente fue de mucha bendición y lo seguirá haciendo. Y el pastor hablaba acerca de la soledad. La soledad es algo que invade nuestros corazones y que si permitimos que eso suceda, le damos cabida al enemigo. Es uno de los enemigos o situaciones que Satanás usa para atacarnos. Esto provoca que nosotros seamos vulnerables a la depresión, al estrés, a la ansiedad, a la falta de autoestima. Muchas veces nos vemos embargados con ese pensamiento, ese sentimiento de que estamos solos, de que no hay una salida, aunque nos vemos rodeados de mucha gente, pero no vemos ese final del túnel, esa oscuridad que muchas veces nos invade, que es la soledad. También hablaba y lo pude ver y estudiar un poquito, que los efectos en la salud física y mental que tiene la soledad son hipertensión, obesidad, suicidio y demencia. O sea que no es algo que sea sencillo. Hay un 26% de las personas que tienen este tipo de problema, que se sienten solas, que llegan hasta el suicidio, y el 60 y algo por ciento, 60 y pico por ciento de ancianos llegan hasta ser dementes. Entonces es algo en el cual nosotros debemos preocuparnos y ver que tenemos una salida, y que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Como le digo, esto solo es un resumen, es la introducción por aquellos que no vinieron el día domingo. Yo me tomé el atrevimiento de tomar unos versículos ahí. También estudiamos acerca de Elías en el primer capítulo del libro de Reyes 19. Dice que Elías tuvo temor. Él dijo: yo no soy mejor que mis padres. Vemos en el capítulo 19 que hubo una gran victoria, hubo una gran conquista de parte de Elías, que eran 450 profetas de Baal y 400 profetas de Ashera. Sin embargo, unos versículos después dice que a los 450 profetas de Baal le cortó la cabeza.
Y si hacemos la cuenta de 450 más 400, nos da 850, o sea que faltaron 400. Eso, déjemelo a mí, yo lo pude interpretar de esa forma, que tal vez en ese momento la obra no quedó completada porque faltaban esos 400 profetas de Ashera. Sin embargo, Elías se mofaba de la gran victoria que había tenido, se mofaba de los dioses de Baal, y él incluso llegó a decir palabras como: quizás su Dios esté mandando algún mensaje por WhatsApp o esté en el baño. Algunas versiones dice eso, ¿verdad? Quizás su Dios esté ocupado en el baño. Eso decía Elías. Pero también vemos que unos capítulos después, que esa misma presión que tuvo Elías de ese mensaje que recibió de Jezabel, hizo que él tuviera miedo, que tuviera temor y que saliera huyendo. Él hizo un éxodo, pero lo que me llamó la atención fue que él pasó por estos lugares donde dice: pasó por Beerseba, que significa pozo del juramento, que es territorio de Judá. Y Judá es alabanza o agradecimiento. Entonces vemos que en esta parte Elías se recordó, dijo: bueno, el Señor me dio un juramento, yo hice un juramento con el Señor, y pasó a este lugar, y ese lugar significa alabanza. ¿Me está siguiendo? Sí, voy bien. Luego vemos que en su mismo éxodo Elías llegó a una cueva, y cuando se le apareció el Señor, el ángel del Señor, que es nuestro Cristo, apareció 4 fenómenos: un huracán, un terremoto, fuego y un silbo apacible y delicado. Eso es un sonido. Hoy en medio de la adoración estábamos deleitándonos con ese sonido apacible que muchas veces necesitamos en nuestras vidas cuando estamos en una situación que nos apremia. Por ejemplo, venimos del trabajo, tal vez había mucho tráfico, el jefe me regañó porque no terminé la tarea, qué sé yo. Pero cuando llegamos a un lugar como este, donde el Señor se nos aparece, en ese mismo silbo apacible encontramos paz. Y ese silbo apacible yo le llamé adoración. Entonces, ese es el resumen que yo les presento del tema del día domingo. Pude ver que en medio de la soledad, en medio de la batalla que nosotros nos presentamos continuamente, el Señor quiere hacer que experimentemos en medio de las atmósferas espirituales su mano poderosa. Y eso lo vemos en la alabanza, y eso lo podemos experimentar en la adoración. En Primera de Reyes 19:12 dice: y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. En medio de la alabanza y la adoración vencemos a nuestros enemigos. Cuando nosotros nos disponemos a entregarnos por completo en alabanza y en adoración, nuestros enemigos huyen, porque el Señor ha prometido estar con nosotros, porque el Señor ha prometido darnos la victoria, y si Él lo prometió, Él lo hará, y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Solo tenemos que avanzar y aferrarnos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el tema que le puse a compartir el día de hoy es el canto de los más que vencedores. Yo creo que esos enemigos que acechan nuestras vidas llegan en momentos específicos cuando nosotros somos más vulnerables. Miramos cómo la soledad, pues abrimos una puerta y empezamos a decir: nadie está conmigo, hoy sí estoy solo y quizás no voy a salir de este problema. Pero lo que el Señor quiere es de que nosotros experimentemos el poder de su presencia a través de estos instrumentos preciosos, esos canales preciosos, estos medios preciosos que el Señor nos ha revelado en este tiempo tan hermoso que es la restauración del tabernáculo de David, la restauración donde el Señor ha de mostrarnos aún más cosas. Quizás lo que vemos es tal vez el 1% de todo lo que el Señor quiere,
que nosotros entendamos. Pero a medida que nuestra fe va creciendo, a medida que nosotros nos vamos desarrollando, Él nos va a hacer más que vencedores. Vamos a ver quienes cantaron de victoria. El cántico de Moisés. En el capítulo 15 de Éxodo podemos ver que en el primer versículo Moisés empieza a entonar un canto. Moisés empieza a cantar de la victoria que el Señor había dado, y ese canto fue un canto espontáneo. Es un canto que surgió del corazón de un libertador en el cual estaba atravesando tal vez la situación más difícil de su vida, y él abrió ese mar, pasaron en seco y venció al faraón y a todo su ejército. Esa fue una gran victoria, esa fue una gran conquista que el Señor permitió a Moisés. Tal vez tú estás pasando una situación difícil en la cual no miras que el mar está enfrente y tú tienes autoridad, tienes la vara de autoridad. El Señor te ha dado esa vara para que la levantes y con esa autoridad que el Señor te ha dado puedas pasar ese mar rojo, puedas pasar y conquistar y llegar hacia el otro lado. Y dice Éxodo 15:2: yo le dedico este himno porque Él me da fuerza y me salva. Él es mi Dios, por eso lo alabo. Él es el Dios de mi Padre, por eso lo adoro. Es un cántico espontáneo, es un cántico que yo quisiera tener la habilidad de sacar todo el Éxodo 15 en mi menor o fa sostenido, ponerle canción a todo ese capítulo, porque es un capítulo bien interesante donde nos habla de que Moisés se expresó de la victoria que el Señor le había dado. Otro, yo creo que usted ya entendió solo por el nombre ahí. Otro personaje que vemos en la Biblia es David. Si no hubiese existido un Goliat, ¿qué hubiera pasado? David hubiese sido un simple pastor. Pero Dios permitió que Goliat apareciera en esa vida, en ese momento, en ese lugar, para que David fuera catapultado a otra dimensión. Tal vez tú tienes un gigante en tu vida, no es la soledad, no es la tristeza, no es el dolor. Tal vez tú tienes un gigante que no has podido vencer, pero el Señor te está permitiendo tener ese gigante para que tú seas como David y que te levantes y que tomes esa onda en tus manos y lances la piedra. Y no va a ser la piedra, sino que va a ser la fe que el Señor tiene en tu vida que va a derrotar ese gigante. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Ya se me están pasando los nervios. Y si hablamos de David, hablamos del libro de los Salmos. Yo le voy a mostrar, no vamos a leer todos esos versículos porque si no, no salimos hoy. Pero en el libro de los Salmos encontramos los cantos de los vencedores. Está en el Salmos 4, 5, 6, 54, 55, 61, 67 y 76. Yo sé que usted ahorita que va a llegar a su casa después de tomar ese café con champurrada o esos huevitos fritos, va a ir por lo menos a investigar uno de ellos. En el Salmo 4:1, en la versión de siglo de oro, dice: al vencedor en Nejinot, Salmo de David. Respóndeme cuando llamo, oh Dios de mi justicia. Estando en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Aquí miramos otro enemigo, que es la angustia. Aquí miramos que David muy probablemente se encontraba en ese momento detrás en el rebaño, estaba ahí en las montañas viendo, cuidando a las ovejas, y se vio en este momento de angustia. ¿Cuántos de los que están aquí han pasado a algún momento difícil de angustia? Oh, ¿verdad? Más de alguno. ¿Y qué es lo que provoca la angustia? Es el temor de lo que no ha pasado. Imagínense, así somos los seres humanos, de que nos angustiamos por las cosas que no han pasado, nos angustiamos por aquello que ha de venir, y esto causa estrés. Esto provoca que tengamos esa ansiedad en nuestras vidas y que nos provoque esa fatiga, que digamos hasta el punto de decirle al Señor: ya no puedo más. Y cuando nosotros decimos ya no puedo más, que no es por mis propias fuerzas. Hoy las tres profecías
2 profecías hablaban de que el Señor va a aumentar nuestras fuerzas. ¿Cuántos lo reciben? Y eso es para que el Señor nos haga reposar. Cuando nosotros reposamos en Dios, llegamos hasta tal punto de que la angustia, la soledad, el temor, la depresión, aquellas cosas que nos están agobiando, se vuelvan como nada. Ese Goliat que se levanta a fastidiar en las mañanas, que cuando nos mire levantarnos, mire a ese poderoso guerrero, a ese más que vencedor, y que diga: mejor me voy a caer antes de que me tire la piedra, ¿verdad? Porque el Señor es poderoso y Él es grande. En Lamentaciones 5 vemos que Jeremías intercede por el pueblo y el pueblo estaba sin reposo. Y apegado a lo que veníamos platicando al principio, que es la alabanza y la adoración, me llama mucho la atención que en Lamentaciones 5:14 dice: los ancianos han abandonado la puerta y los jóvenes sus instrumentos de música. Yo tuve la oportunidad de ir a un país y me llamó mucho la atención de que habían muchos instrumentos musicales. Estaba tal vez así la plataforma y no había músicos. Y las puertas, se cumplía lo que decía esto: los ancianos han abandonado la puerta y los jóvenes sus instrumentos de música. ¿Qué es lo que ha pasado? Que cuando no tenemos reposo, que cuando le prestamos más atención a las cosas que vienen a nuestras vidas, el enemigo nos hace vulnerables a que nos lleve a la derrota. Pero en esta noche el Señor te viene a decir que si tú tal vez saliste de tu país, si tú tal vez viniste a este país pensando en cambiar tu forma de vida, cambiar tu estatus social, o tú saliste por alguna persecución, yo no sé, pero el Señor quiere que si tú en tu país hacías esto o lo otro, si tocabas un instrumento, si ejecutabas un instrumento, si cantabas, si estabas en la danza y viniste aquí a este país y por alguna X o Y razón lo dejaste de hacer, el Señor quiere darte ese reposo, el Señor quiere darte esa victoria para que hoy te levantes con poder, para que hoy puedas decirle a ese gigante una vez más: incircunciso, hoy te vas de mi vida y nunca volverás a levantarte. Que tú puedas en el nombre de Jesús ver que la obra que el Señor empezó en ti se va a cumplir, que la obra que el Señor prometió que iba a hacer contigo, Él lo va a cumplir. Es a su tiempo, es a medida que tú vas dejándote ser perfeccionado. Y también en el versículo 15 dice: en nuestro corazón ya no hay gozo, la alegría de nuestras danzas se convirtió en tristezas. ¿Qué es lo que pasa? Que llega una carga tan fuerte que ni siquiera podemos levantar las manos, ni siquiera podemos movernos, ni siquiera podemos levantar nuestros pies en alabanza y adoración. Pero en esta noche el Señor quiere liberarte y quiere darte esa victoria por la cual tú veniste el día de hoy, por la cual tú estás aquí. Tal vez dejaste la comodidad de tu casa, dejaste la televisión de 95 pulgadas que tienes ahí en la sala, el estéreo, las bocinas, tienes el sillón hasta en 4D, no sé, ¿verdad? Las comodidades que ahora tenemos. O quizás dejaste el teléfono y el Facebook un ratito para estar aquí alabando y adorando al Señor. Entonces el Señor quiere darte reposo en medio de una atmósfera espiritual, en medio de un movimiento donde hay ángeles, en un movimiento donde hay una pelea espiritual. En este momento hay una pelea espiritual que, si tuviéramos los ojos abiertos espirituales, creo que miraríamos cuántos ángeles hay aquí batallando para que nuestra bendición sea oportuna en este momento. Entonces, démosle la gloria al Señor con todo nuestro corazón. Sigamos avanzando. Dice Salmo 5, entra entre los versículos que le había mencionado acerca de los vencedores. Escucha, oh Señor, mis palabras, considera la meditación mía. Meditar está en el Salmo 27:4 y dice: una cosa he pedido al Señor,
y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Para eso viniste tú el día de hoy. No viniste a cerrar un negocio, a cerrar un trato o porque te trajeron jalado de las manos. No, quizás tú tenías ya en tu corazón apartado este tiempo y viniste y dijiste: hoy voy a llegar a dar mi mejor ofrenda, hoy voy a dar mi mejor alabanza, hoy voy a tener mis oídos abiertos para la palabra que el Señor quiere enviarme. El Salmo 6 dice: Señor, no me reprendas con tu furor, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque yo estoy debilitado. Sáname, oh Señor, porque mis huesos están conturbados. Entonces, en la presencia del Señor también tenemos salud. Nosotros nos alegraremos con tu salud y alzaremos perdón en el nombre de nuestro Dios. Cumpla el Señor todas tus peticiones. Voy rápido por el tiempo y también porque sé que es un momento en el que el Señor nos va a dar algo diferente. Dice la palabra del Señor que nuestras armas son poderosas en Dios. Nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son aquellas que el Señor ha permitido que hoy, en el siglo XXI, podamos tener esa libertad de buscarlo en intimidad. Decía el pastor Néstor que cuando nuestra soledad en el Señor se convierte en intimidad, cuando estamos solos en nuestra casa, en nuestra habitación, podemos tener un momento agradable en la presencia del Señor. Y quizás el Señor eso está esperando de ti. Y dice la palabra del Señor que usamos las armas poderosas en Dios, no las del mundo. El mundo lo que quiere hacer es traernos corrientes humanas, traernos, meter a la iglesia humanismo, meter a la iglesia corrientes que no son agradables. Lo que el Señor quiere es que nosotros usemos esas armas que son poderosas en Dios para la destrucción de los adversarios. Muchos adversarios se han levantado contra nosotros, pero por su misericordia hoy estamos de pie. Por su misericordia hoy estamos aquí. Por su misericordia y su bondad hoy podemos levantarnos como ese pueblo victorioso, como ese pueblo que tiene el poder de Dios. Ese es el tiempo que me falta. Sí, ese es el tiempo que me falta. Bueno, voy bien, muy bien. Entonces, si usamos las armas que el Señor nos ha dado, creo que lo más importante es que el Señor ya no las entregó, pero no las tenemos que guardar en el armario, no las tenemos que guardar en el carro, no las tenemos que dejar escondidas. Tienen que salir, tienen que usarse, si no van a quedar siempre como nuevas. Entonces el Señor nos quiere que a través de esas armas poderosas en Dios podamos destruir esas fortalezas de maldad, esas fortalezas que muchas veces nos amenazan y hacen murallas alrededor nuestro. Hacen murallas que se levanten y que son fundamentos humanos que nosotros muchas veces logramos asimilar porque nuestra mente está puesta en lo terrenal y no está puesta en lo celestial. Pero el Señor quiere que nosotros usemos esas herramientas. Y otro personaje que también es glorioso y que nos ayuda a entender mucho es Josué. Josué recibe una visitación al igual que Elías. Se le aparece el ángel de Jehová, el Señor, mismo Señor, en el capítulo 15 y le dice: quítate las sandalias porque el lugar donde estás es santo. Este lugar es santo. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos lo creen? Este lugar es santo, sí. En ese momento Josué lo que hace es obediencia y reconoce autoridad. Aquí ustedes tienen un pastor y una pastora que continuamente están dándole instrucciones, continuamente están llevándolos a la tierra prometida. Y ese reconocer autoridad y esa obediencia trae bendición. En el capítulo 6 del 3 a 5 vemos la estrategia para vencer. El ángel
de Jehová le dice: vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a hacer, rodear la ciudad, vas a tomar 7 sacerdotes con 7 trompetas, vas a tener una gran victoria. Pero ¿qué hubiera pasado si Josué no hubiera hecho caso, si hubiera resistido a la palabra de Dios? No hubiéramos podido estar en este momento contando este glorioso evento. Del 8 al 21 vemos la fe, la acción y el esfuerzo. En ese momento que Josué recibe la visión y la traslada al pueblo, a los sacerdotes, los traslada en ese momento, digámosle así, al que era su congregación, todos se adaptaron a la misma visión. No hubo alguien que dijera: no, mejor solo demos 4 porque muy cansado, mejor solo demos 3 porque la ciudad es muy grande y ya no tengo fuerza. Todos unánimes, como escuchamos el día domingo, en unidad, uno en Cristo Jesús, así como nosotros somos uno en Él, tomaron esta visión y la hicieron realidad. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que no reconocemos autoridad, no reconocemos a la persona que está adelante nuestro como nuestro Padre espiritual, no lo reconocemos como nuestro líder, como nuestro Padre del alma, y creemos que como es un hombre de pies, de barro, tiende a equivocarse. Pero cuando nosotros reconocemos y obedecemos a la palabra de Dios, vamos a ver cosas maravillosas. Miramos los elementos que había en Josué. Habían sacerdotes, trompetas, arca del pacto, armas de guerra. Entonces, el Señor les ha dado a ustedes un líder en el cual les ha trasladado una visión. La visión es ensancharse, la visión es seguir adelante hasta que venga el Señor por su amada iglesia, hasta que nosotros seamos perfeccionados a través de la palabra, purificándonos continuamente, purificándonos y llenándonos de su presencia. Si en este momento los pastores, si Pastor Néstor le dijera: bueno, vamos a hacer esto, ¿cuántos se apuntan? Vamos a rodear este centro comercial, vamos a darle 7 vueltas con sonidos de trompetas, los sacerdotes, que somos todos nosotros, porque dice la palabra del Señor que somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Vamos a tocar trompeta y vamos a tener una gran victoria. ¿Cuántos se apuntarían? Muy poquitos. O tal vez ya está durmiendo el hermano. ¿Por qué no lo pellizca? No, está molestando. Quizás nos sonaría un poquito anticuado o fuera de lugar, pero si a él le dio esa orden, instrucción el Señor, debemos meternos, ¿verdad? Alinearnos a esa visión. Entonces, aquí lo que me llama la atención, y viendo el tema de la alabanza y la adoración, es de que los instrumentos, y es por eso que leíamos en 2 Corintios que nuestras armas son poderosas en Dios y no son físicas. Muchas veces sí se materializan, por ejemplo, con una trompeta, con una lanza, la palabra de Dios, que es espada de 2 filos, y son instrumentos que nosotros tenemos que utilizar para que podamos ganar esa batalla. Amén. Dice la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas 20:15. Y dijo Jaasiel: escuchen, habitantes de Maryland y de Lim, escuche, Pastor Néstor, esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino que es de Dios. La batalla es de Dios y el Señor les ha dado esa gran victoria. Es de obtener resultados poderosos en Dios. Todo este capítulo 20, miramos cómo Josafat estaba angustiado, él había tenido temor y llegó a postrarse delante de Dios y derribar su alma completamente.
Y este joven, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu del Señor, Jaasiel, descendiente de Asaf. Asaf también está metido mucho en lo que es la alabanza. Vino y le dio esta profecía al rey Josafat. Entonces muchos de los que están aquí, el Señor los va a levantar con el Espíritu de Dios para que sean esa columna poderosa para este ministerio, para que puedan levantar todos ese nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo, y que todos puedan ver que Dios hace maravillas, hace prodigios, hace milagros. El Señor es el mismo de ayer, el Señor es el mismo de hoy y por todos los siglos. Él no cambia, Él es poderoso. Es por eso que estamos aquí hoy, porque si no fuera por Él, yo creo que estaríamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Si no fuera por Él, no tuviéramos esta gracia y misericordia de estar en su casa meditando de día y de noche. Y dice en el siguiente versículo: cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Un versículo antes dice que llegaron todos y se pusieron al pie del monte a ver la película. Ahí sí que fue la película del siglo. Vieron cómo estos ejércitos entre ellos mismos se derrotaron. Ellos lo único que tuvieron que hacer, bueno, lo único, y tuvieron fe, fue cantar y dar alabanzas a Dios. Y con eso estos enemigos se confundieron, fueron vencidos entre ellos mismos. Y dice un versículo después, versículos posteriores, que era tan fuerte el botín, era tan grande la recompensa que tenían, que tardaron 3 días para recoger todo eso. Y al cuarto día se levantaron y fueron a dar alabanza y honra al Rey de Reyes. Entonces el Señor lo único que quiere es que tú tengas fe, que pongas esa fe por obra y que tengas esa convicción de que cuando tú le alabas, cuando tú le adoras, cuando tú levantas tu voz, el Señor hace cosas maravillosas. Quizás no tienes unos enemigos como estos que iban a destruir todo ese pueblo, pero quizás tengas más de alguno que te esté estorbando, y el Señor en esta noche quiere darte la victoria. Cuando empezó mi hermano a orar, dijo que el Señor nos iba a dar la victoria, y yo creo que eso el Señor lo está haciendo el día de hoy. Amén. Los vencedores no siempre han vencido. Dios les da la oportunidad de un nuevo comienzo. O sea que eso es algo que a nosotros nos alienta. Aparte de eso, el vencedor es aquel que no siempre ha ganado, sino que siempre se ha levantado y tiene fe para seguir adelante. Porque cuando vienen las tormentas, cuando miramos en el primer libro de Reyes 19, cuando llegó el huracán, cuando llegó el terremoto, cuando llegó el fuego, no estaba el Señor, pero Elías sí estaba ahí. Y cuando llegó el siervo apacible, Elías permaneció ahí. Elías pudo haber salido corriendo también. Imagínense, por un mensaje Elías salió corriendo, pero por esos 3 elementos él se quedó quieto ahí. ¿Por qué? Porque tenía fe que el Señor iba a hacer algo. Entre los cánticos de los vencedores, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Hechos 16:25. Como ahorita estamos casi cerca de la medianoche, pero en Guatemala todavía tengo 2 horas atrás, ya es temprano. Dice: cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios. Muchos pensaron, o muchos pensarían, que Pablo y Silas estaban en derrota. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ellos vinieron y como sabían en quién habían creído, habían escuchado del Cristo resucitado y empezaron a cantar. Tal vez tú en tu habitación la miras no tiene barrotes físicos, puede ser que tu habitación, tu casa o trabajo, no sé, sea una cárcel.
Pero cuando tú empiezas a alabar, cuando tú empiezas a cantarle al Señor, cuando tú empiezas a darle gracias con todo tu corazón al Señor, la atmósfera cambia. La atmósfera se vuelve diferente y podemos entonar un cántico de libertad. Vemos como Moisés, vemos como Josué, vemos como David tuvieron esas experiencias. Ahora a ese ponle tu nombre. Quizás te llames Jorge, quizás te llames como te llames, ponle tu nombre y vas a ver que el Señor te quiere dar experiencias sobrenaturales. Estamos en una etapa de la vida en Cristo que ya estamos llegando a las últimas. De cambio, yo me recuerdo que de niño escuchaba al doctor Ríos y él decía entre sus predicaciones acerca del arrebatamiento, él decía: el Señor viene pronto. Y aquí se los compartía a unos hermanos. Yo miraba cómo él en una ocasión mostró un reloj de arena donde se miraba tan solo un granito. Yo creo que 25 años después ese granito ya es un cuarto del granito. Pero el Señor no ha venido, el Señor no ha regresado, porque todavía está ese paréntesis de gracia, ese amor hacia las almas, ese amor hacia aquellos que todavía no han conocido su palabra, que nosotros somos responsables de trasladar este evangelio, que es un evangelio puro, es un evangelio que para muchos parece una locura. El ver que ellos cantaban de noche, el ver que ellos cantaban y alababan al Señor en medio de esa prueba, para muchos es una locura. Lo que hacemos aquí muchas veces es una locura. Pero el Señor mandó un terremoto. Dice que empezó a temblar y se conmovieron los cimientos de la cárcel. ¿Y qué pasó? Las cadenas se rompieron. ¿Qué más pasó? Las puertas se abrieron. Quizás hoy tú estás pasando una situación que te sientes preso. Tal vez tienes una deuda que la miras y estás ahí diciendo: no, de esa no voy a salir, y eso se ha vuelto tu cárcel. Pero el Señor el día de hoy quiere darte la victoria, y el Señor te está diciendo que Él te va a ayudar. Él está aquí en este lugar y está dispuesto para escucharte. La profecía tercera decía que no le has clamado, has intercedido por otros, pero has dejado de orar por ti. Y ellos estaban orando y alabando al Señor. Entonces hay algo poderoso cuando alabamos al Rey. Hay algo poderoso cuando lo hacemos de todo corazón. Y los enemigos del Señor huyen cuando un ejército se levanta con poder. Cuando un pueblo sabe a quién alaba. No solo viene a cantar solo por cantar o a aplaudir solo por aplaudir, sino que viene con la convicción de darle el mejor de los perfumes, aquel que lo salvó, aquel que lo redimió, aquel que vive y permanece para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Cuando estamos siendo perfeccionados, hasta en nuestro hablar debe ser transformado para que nuestra boca salga un cántico nuevo, salga un cántico de gratitud. Dice en Santiago 3:2: porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Entonces nuestra boca debe estar llena de palabras agradables delante del Señor. En Cantares dice: tus labios son como hilo escarlata y tu boca es hermosa. Que cuando tú hables y empiecen los que están a tu alrededor a escucharte, digan: este tiene algo diferente. Este no es, o ella no es igual que los demás. ¿Por qué? Porque hasta en nuestro hablar el Señor se debe manifestar en nuestra boca. Cuando nosotros venimos, cuando lo que hacemos en lo secreto lo venimos a hacer aquí en lo público, es algo extraordinario. Cuando en nuestro trabajo, en nuestras labores diarias, levantamos el nombre de Cristo en alto, cuando venimos aquí a la iglesia, esto parece un incendio, ¿verdad? Como el de Amazonas, que gracias a Dios ya llovió, ¿verdad? Gloria a Dios, el Señor es poderoso. Pero cuando el Señor manda fuego en un lugar, es porque el Señor quiere purificar, y Él quiere purificar nuestros labios. ¿Cuántos dicen amén? Otra arma es la rectitud, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva dentro de mí un espíritu recto. Entonces,
Tal vez el hermano del piano ¿estará el hermano del piano? Ahí está, ya lo vi. Dice la palabra del Señor que cuando llevamos nuestras fe y le ponemos acción, cosas grandes suceden. Miramos cómo Josué, él tomó la visión, la transformó, él la digerió, él la trasladó y el pueblo entendió y estuvo en un mismo sentir. Entonces yo creo y estoy muy convencido y firmemente convencido que el Señor te quiere dar la victoria en esta noche. El Señor quiere cambiarte el lamento y tu tristeza en gozo. El Señor quiere que nuevamente vuelvas el Señor quiere nuevamente que tú tengas una transformación. ¿Cuántos han dejado de alabar a Dios? ¿Cuántos han dejado de buscarle en la intimidad? ¿Cuántos hemos dejado de adorar a Dios por ciertas circunstancias? Cuando miramos la palabra de Dios, todos estos versículos, cuando miramos que el Señor se mueve a través de las edades, cuando miramos la mano poderosa de Dios que nos ha sostenido hasta el día de hoy, lo único que podemos hacer es darle gracias y tener acciones y tener matices y tener expresiones y tener una sonrisa en nuestros labios y vivir agradecidos porque el Señor nos ha dado algo tan precioso que es la vida eterna. Nos ha dado ese regalo que es Cristo Jesús. Nos ha dado esa salvación tan grande. Quizás tú estás pasando la peor de las crisis económicas. Quizás tú estás pasando tal vez el mejor momento económico de tu vida que te hace decir, bueno, yo no tengo necesidad. Quizás se ha enfriado el amor. Quizás dejaste de hacer las cosas que hacías al principio porque no escuchaste la voz de Dios en su momento. Pero yo te digo en esta noche, el Señor tiene algo grande para ti. El Señor tiene algo grande para ti. Hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza aún cuando el árbol está derribado y las aguas pasan alrededor. Brotará algo nuevo. Hoy brotará algo nuevo en tu vida. En este tiempo es un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo, donde nuestros hijos profetizarán y tendrán visiones, donde el mover de Dios va a ser tan sorprendente que nuestras reuniones van a ser diferentes. Al entrar por esa puerta tú vas a sentir la presencia de Dios. Al entrar en tu casa, en tu habitación, vas a sentir la presencia de Dios. Y hoy declaramos que los muros están siendo derribados, que los muros de incredulidad se están derribando por el poder de la palabra de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Para el que cree, al que cree, al que cree, todo le es posible. Las murallas están cayendo. Los muros están siendo derribados. Mire, esto es algo que debe ser espontáneo. Moisés lo hizo espontáneamente, y cuando hay algo espontáneo es tan delicioso que no se fabrica, sino que se sale del corazón. Entonces yo quiero invitarte a que en esta noche, si tú has dejado de alabar y adorar a Dios con esa fuerza que lo hacías antes, como al principio, hoy tomes una actitud diferente. Dile al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva dentro de mí un espíritu recto. Quizás tú perdiste tu primer amor, quizás se perdió esa llama que había al principio, pero aquí está el amado, aquí está tu amado. Yo te voy a invitar, si tú deseas, ahí en tu lugar o venir aquí al frente, toma libertad. Si quieres postrarte, si quieres derramar tu alma, el Señor está en este lugar. Hay una atmósfera, hay una nube de gloria,
Es tan deliciosa su presencia. Aquí está esa gloria, como al principio cubría la casa. Sí, Señor, sí, Señor. Sal de tu lugar y dile: Señor, nuevamente quiero volverte a alabar como al principio. Nuevamente quiero volverte a adorar como al principio. Señor, quiero volverte a creer como al principio, como esa primera vez que tú me hablaste, Señor. Yo quiero hablar, yo quiero entender tus propósitos en mi vida. Yo quiero hacerte fiesta. Yo quiero hacerte fiesta, Señor, por lo que tú haces, por lo que tú has hecho y por lo que tú harás. El Señor te está dando la victoria. El Señor te está dando la victoria. El Señor está en este lugar. Él es poderoso. Él es grande, Él es victorioso. Él es invencible. Él no ha perdido ni una sola batalla. Él es el vencedor. Él es el rey. Él es el victorioso. Él está aquí. Sí, Señor. Aleluya. Hoy se abre el mar rojo para tu vida. Aquí está el parteaguas de la historia. Aquí está Cristo Jesús levantándote. Aquí está Cristo Jesús para bendecirte. Los muros caen. 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 Hoy cárceles se abren. El preso ahora es libre. Ahora se libre. Ahora se libre. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Oh Señor. Toda cautividad, todo pensamiento contrario es llevado a la cautividad de Cristo. Aleluya. Tenemos la victoria. Los muros caen. 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 Jericó es conquistada hoy. Jericó es conquistada hoy. Solo cree, 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 cree. Para que cree todo es posible. Aleluya. La unción del Santo de Israel está en este lugar. La unción del Dios Todopoderoso se mueve, se mueve, se mueve. Sal de tu lugar, sal de tu lugar, sal de tu lugar. El Señor te está dando la victoria. Tú no eres uno más. Tú eres hijo de Dios. Tú eres un guerrero. Tú eres un conquistador. Tú estás aquí con un propósito. Tú estás aquí con un propósito. Tu vida tiene un propósito en las manos de Dios. Los muros caen. 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 Fortalezas de opresión derribadas, derribadas, derribadas. Aleluya. Hay unción en este lugar. Hay una unción poderosa. Hay una unción poderosa. Oh, rababacana, la rabacana, la baquendo, lo rababasana, y rabababa.
La atmósfera ha cambiado. La atmósfera ha cambiado. La atmósfera hoy es una atmósfera de bendición para tu vida. El Señor está aquí. El Señor está aquí. El Señor se mueve poderosamente. Oh, hay libertad, 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 libertad. Hay libertad, hay libertad. Créelo, hay libertad, hay libertad en cada silla, en cada espacio. Hay libertad, hay libertad, hay libertad. Aleluya. Bendito Señor, bendito Señor. Libertad, libertad. Empieza a recibir el aceite. Empieza a recibir esa doble porción. Empieza a recibir esa visitación. Empieza a sentirte amado. Empieza a sentirte amado por tu Padre. Oh, rababacanda, rabababasandara. Empezarás nuevamente a fructificar. Empezarás nuevamente a dar fruto. Oh sí, Señor. Libertad. Rababasanda, rabacanda, rabaquendoro. Arrababasendo, no, 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 que no, 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 no. Oh, rababacaira, rababasira, rababasandara.